Hola, soy Karina Gemer y los invito a escuchar Redescubriéndote, en nuestro nuevo horario todos los viernes a las 11 de la mañana, en donde te invitamos a explorar nuevas formas para conectarte de manera más profunda con tu vida y tu entorno. Te esperamos y vibremos alto. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Un viernesito más, como siempre lo digo. ¿Qué tal la lluviecita tempranera, ¿Qué tal la lluviecita el día de hoy? Y bueno, obviamente todos los días en la noche no deja de llover. Pero ahorita viniendo para acá me llovió, entonces de hecho me bajé, pues aquí, ya lloviendo. Entonces, pues vamos a disfrutar de la lluviecita. Está como para quedarse en casa, como para escuchar una hora de Redescubriéndote. Ya saben que hoy estamos aquí, ya saben que este programa es para conocernos mejor, para explorarnos más, para obviamente tenernos ese autoconocimiento y autocompasión. Entonces ya saben que aquí siempre damos como esos consejos para vivir una vida más plena. Yo soy Karina Gemer, yo estoy aquí una hora con ustedes. Acuérdense que me encuentran en mis redes sociales, Karina con K, Gemer es H-E-M-M-E-R. Y bueno, pues hoy es 19 de julio, 11 de la mañana y estamos aquí para pasar una hora llena de reflexión y de cosas lindas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante y que aparte es muy relevante para todos, y estoy segurísima que muchísimas personas han vivido esto o lo han sentido y a veces no nos los podemos quitar de encima. Y vamos a hablar de los saboteadores internos. Esa vocecita, ya saben, esa voz interior que a veces no nos deja actuar. ¿Alguna vez, te pregunto o pregúntate, alguna vez has sentido esos saboteadores internos? ¿O has sentido que quieres avanzar pero no puedes porque tú mismo te frenas? Bueno, pues eso es autosabotearse. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Esa voz que no te deja avanzar, que te impide hacer algo. Entonces vamos a descubrir qué es, por qué salen, de qué trata y obviamente cómo podemos manejar esta vocecita interna que no nos permite avanzar y obviamente cómo frenar a los saboteadores internos. Y bueno, ya saben que estamos en cabina, estamos transmitiendo desde el 95.9 Radio Universidad, estamos en vivo y ya saben que nos pueden escribir comentarios, quejas, sugerencias, todo lo que ustedes quieran. Si quieren participar en el tema del día de hoy, su experiencia, su testimonio, como ustedes quieran, o si quieren hacer alguna pregunta, ya saben que lo pueden hacer. El teléfono en cabina es 56 23 40 42 75. Voy a repetir, es 56 23 40 42 75. Yo estoy aquí dispuesta a leerlos. Ya saben que este programa es para ustedes y ustedes lo hacen. Y de hecho quiero decirles y platicarles que justo el tema del día de hoy, el de los saboteadores internos, justo este tema me lo pidieron en mis redes sociales. Entonces, no lo voy a dejar anónimo, obviamente, pero justo este tema es para esa personita que me escribió, que me dijo que justamente tiene muchos problemas para poder avanzar porque ella misma se frena. Es una mujer, entonces tú sabes, este programa es para ti y espero te sirva y espero le sirva a todos los que estamos escuchando Redescubriéndote. Y bueno, yo estoy muy contenta de que nos acompañen una vez más. Quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando desde diferentes rincones de nuestro hermoso estado. Un fuerte abrazo a todos los que están en Cadereyta, Tolimán, Texquiapan, San Juan del Río, El Marqués, Peña de Bernal, Colón y obviamente todos sus alrededores, porque no sé si luego me salto uno. Luego me dicen, es que no dijiste dónde yo vivo. Se me va la onda. Pero bueno, sabemos que hay más lugares donde nos escuchan, donde nos sintonizan y bueno, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Ya saben que nos pueden escuchar también por Facebook. En Facebook estamos en vivo y nos encuentran como Radio y Televisión Semidesierto. A todos los que nos están viendo en vivo, un saludo, ¿no? Todos los que me están viendo. Y recuerden que también tenemos una aplicación que la encuentran como Radio Universidad 95.9. Ya la tenemos para iPhone y para Android. Entonces, no hay pretexto para que se pierdan Redescubriéndote.
Y ya para empezar en el tema, pues este programa no sería posible sin nuestro super patrocinador Lluvia Sólida. Recuerden que Lluvia Sólida es un producto que ayuda a la retención y conservación del agua. Lo que hace es almacenar una gran cantidad de agua y la va liberando poco a poco, y esto permite que la planta tenga esta hidratación durante periodos de sequía. Ahorita no hay sequía porque está lloviendo mucho, pero es padrísimo ponerlo ahorita porque no vas a usar agua, y si deja de llover, ya se mantiene hidratada con el agua de lluvia por semanas. Entonces, esto ayuda obviamente para la eficiencia del uso del agua, y también puede aumentar la productividad agrícola y reduce la necesidad de riego frecuente. Entonces ya saben que si quieren conocer más de Lluvia Sólida, se pueden meter a www.lluviasolida.com.mx. Son los originales, son los pioneros, no acepten imitaciones, y pues muchas gracias a Lluvia Sólida por seguir creyendo en Redescubriéndote. Y bueno, pues ahora sí, mis queridos redescubridores de la vida, como les digo, hoy vamos a hablar, como ya les había dicho, de los saboteadores internos. Son esos pensamientos que tenemos, ya saben, ¿no? Muchos dicen que tenemos a nuestro angelito y a nuestro diablito, ¿no? Pues es ese diablito, porque ese sale más que el angelito. El angelito te dice, ok, ve, pero realmente el diablito es el que te impide hacer las cosas. Entonces son esas creencias limitantes que nosotros tenemos. Son esas creencias que nos impiden avanzar, que realmente nos impiden alcanzar nuestro verdadero potencial. Y la verdad es que pueden manifestarse de muchísimas formas, como el miedo al fracaso, la autocrítica excesiva, la procrastinación, que el viernes pasado justo tuvimos un programa completo de procrastinación. También te pueden salir estos saboteadores por la falta de confianza en uno mismo. Y estos saboteadores pueden afectar tanto nuestra vida personal como nuestra vida profesional. Y lo que es súper importante es aprender a identificarlos. Si tú no sabes identificar cuáles son los saboteadores que tienes y en qué momento salen, entonces va a ser muy difícil que tú puedas avanzar, y va a ser muy difícil que tú puedas crecer. Entonces es bueno tratarlos de identificar, y por eso vamos a hablar de este tema el día de hoy. Aparte que nos los pidieron en las redes sociales. Y bueno, yo estoy segura que aquí en Redescubriéndote les puede ayudar a muchísimas personas, porque todos hemos pasado por eso. Y a lo mejor nunca lo piensas. Yo ahorita les pregunto, ¿en qué momento sale esa vocecita interna que no te deja avanzar? ¿Cuándo sale esa vocecita interna que te dice no eres lo suficientemente bueno? ¿O cuándo sale esa vocecita donde te dice que no puedes hacer las cosas, que porque no eres capaz? Entonces empieza a pensar en tu vida. Obviamente somos muy diferentes, y para cada tipo de persona, obviamente, y nuestro entorno, pues son diferentes los saboteadores que tenemos. Pero vamos a hablar de cuáles son los saboteadores más comunes, ¿ok? Esto es como un general, pero estoy seguro que alguno te queda. Yo la verdad es que me puse ahorita al hacer el programa, siempre que lo estoy tratando de... Obviamente los programas que yo hago, muchos tienen que ver también porque yo los viví o los he trabajado. Yo los sigo trabajando constantemente, pero todos lo hemos sentido. O sea, no te sientas mal porque tú lo vives. Todos lo hemos vivido, nada más que unos lo dicen y otros no. Entonces, existen varios tipos de saboteadores internos. Y entre los más comunes podemos encontrar, por ejemplo, el primero es el crítico. El crítico siempre encuentra esas fallas en todo. O sea, nunca está satisfecho con lo que hace. Este tipo de saboteador siempre juzga demasiado. O sea, normalmente el ser humano, por naturaleza, juzgamos, ¿ok? Pero el crítico te juzga, y aparte te hace sentir insuficiente, ¿ok? ¿Por qué lo hablo en esa persona? Porque es como una personita que está aquí, en tu mente, ¿no? Parada en tu hombro, y te está diciendo, no eres demasiado suficiente para hacer eso, no eres capaz, tú no puedes, es que entregaste un error. Entonces se la pasa viendo tus fallas y tus fallas y tus fallas. Y entonces eso es el saboteador crítico. Y entonces imagínense, voy a poner un ejemplo. Imagínense que Chuchita, por decir, está trabajando en un proyecto importante para su trabajo, ¿no? Y aunque ha recibido comentarios positivos de sus colegas de, oye, te estás saliendo súper bien, va súper bien, yo no lo hubiera hecho así, ¿no? Les va a encantar.
X comentario, pero que sea positivo, Chuchita siempre se enfoca en los pequeños errores. O sea, no se enfoca en que sí está bien, sino se ha enfocado en los peores errores que ha cometido. Y entonces un error así, chiquitito, lo hace enorme, ¿no? Y entonces se empieza a decir, es que no soy suficientemente buena, es que pudo haber salido mejor, es que los esfuerzos que yo estoy haciendo son insuficientes. O sea, esta autocrítica constante, pues la hace sentir insegura y obviamente, por ende, reduce la confianza que tiene, ¿no? Y reduce la capacidad para tener éxito. Entonces te frena completamente. Entonces, al presentar el trabajo, ya hasta lo presenta con inseguridad. Y entonces ella empieza, o sea, ni siquiera o sea, ella se adelanta, ¿no? Y entonces empieza a pensar, es que qué van a decir, es que estoy viendo las personas las caras de las personas, es que no les está gustando, es que creo que no es el momento, es que debí de haber puesto esto, es que debí de haber dicho esto, es que debí, o sea, siempre hay un pretexto, siempre hay algo, ¿no? O sea, siempre hay algo que no le gusta, siempre existe es que debí de, ¿no? Debí haber hecho algo más. Entonces, ese es nuestro primer saboteador y ese es el crítico. Podemos tener diferentes tipos de saboteadores, sí, dependiendo de la situación, pero tienes uno que es recurrente. Ese es el que más tienes, pero es por tu personalidad y por tus creencias, por tu infancia, ¿ok? Entonces, ese es el primero. El segundo saboteador se le llama el perfeccionista. También nunca está satisfecho con nada y porque siempre busca la perfección. A ver, somos seres humanos. Entonces, como seres humanos, pues obviamente, pues tenemos fallas, ¿no? Como todos, como todos. Nunca vamos a encontrar la perfección completa. Y si algo te sale bien, entonces crees que sí puedes encontrar la perfección completa. Es muy difícil y eso es muy agotador. Entonces, la perfección, este tipo de saboteador que busca la perfección, siempre te hace sentir que nada de lo que haces es bueno, que todo lo que haces es mediocre. Eso es el saboteador perfeccionista, que todo es mediocre. Si tú eres jefe y te entregan algo, va a ser mediocre. Si tú eres papá o mamá y tus hijos hacen algo, va a ser mediocre. A lo mejor no se los dices, hay gente que sí, no lo hagas porque las palabras, ya hemos hablado del poder de las palabras, pero para ti va a ser insuficiente siempre, ¿no? Por ejemplo, una vez conocí a una persona, a Juan, que es un diseñador gráfico, y se pasa horas y horas ajustando hasta el más mínimo detalle, ¿no? Para todos sus proyectos. O sea, está bien que veas los detalles, eso está muy bien, pero que atrases a veces el trabajo porque quieres así el perfeccionismo cuando ya está autorizado, cuando el jefe te dio cue para avanzar, que te dijo que era muy bueno, cuando tus colegas te están diciendo está súper bien, y tú a veces llega, o sea, lo que le pasaba a Juan es que llegaba a trazar su trabajo porque quería el mínimo detalle ajustarlo, ¿no? Sus clientes estaban satisfechos con su trabajo, pero él siempre encontraba algo que no era perfecto. Entonces, esta búsqueda interminable de la perfección, obviamente, lo llevó a trabajar, perdón, excesivamente y lo llevó a sentir que nunca cumplía con sus propios estándares y que nunca está completamente satisfecho. Entonces, esta parte de insatisfacción, obviamente, nunca lo dejaba estar bien y satisfecho y sentirse orgulloso de su trabajo, sino siempre era no, es que faltó esto. Aunque le dijeran, oye, te salió súper bien, para él nunca estaba bien, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de saboteador. Se parece mucho al crítico, ¿ok? Por eso les digo, pueden combinarse, puedes tener más tipos de saboteadores, sí. Vamos a hablar del otro tipo de saboteador. Este se llama el victimista, ¿no? O sea, es el que siempre es víctima, tienes esa vocecita interna que te hace ser víctima. A ver, ¿quién quiere a los víctimas? Nadie. Al principio te pueden arropar, pero ya cuando se dieron cuenta que tu personalidad y que siempre tienes ese saboteador que se victimiza, pues ya llega un momento donde dices, ay, no, ya se está tirando otra vez, ¿no? O sea, también piensa en esa parte. Al principio puedes causar lástima, ternura o
no sé qué quieras causar al hacerte víctima. A mí no me gusta esa parte. Esa es es mi personalidad, pero siento que no, más bien tienes que salir adelante y enfrentarte, ¿no? Entonces, este saboteador es muy común, por eso les estoy hablando de los más comunes, ¿ok? Entonces, este saboteador cuando sale te hace sentir que eres una víctima de las circunstancias. Y sobre todo, fíjense qué importante. Aparte de que no eres víctima de las circunstancias, también te dice este saboteador interno, es que no tienes el control de tu vida. Y qué fuerte, mis queridos redescubridores, que no puedas tener el control de tu vida y que realmente te tengas que hacer la víctima para poder encajar, para poder quedar bien, para poder estar ahí, ¿no? Entonces, yo estoy hablando de los saboteadores, hay que reconocerlos en nuestra vida para poderlos trabajar, pero también reconoce que muchas personas a tu alrededor también tienen este tipo de saboteadores. Entonces, a veces no lo hacemos consciente. Esto sí es importante que yo les diga. A veces no es consciente, pero cuando nos damos cuenta y podemos identificar esa vocecita, lo hacemos consciente y es cuando se puede trabajar. Entonces, en este caso de la víctima, porque yo conozco una persona que es víctima para todo, pero él no lo ve. Entonces, trabajar con una persona así es muy difícil, ¿no? Por eso pongo en contexto esta parte. Y bueno, imagínense, por ejemplo, una persona, voy a poner un ejemplo, imagínense que Ana se siente que su vida está llena de problemas, pero no tiene la capacidad de cambiarlos. Cree que su jefe siempre está en contra de ella, que sus compañeros de trabajo no la apoyan, piensa que todas las dificultades en su vida son causadas por factores externos, que si llovió, que si no la vieron bonito, que si no entregó como debía de ser, sí lo entregó, pero para ella no estuvo suficiente. O sea, este tipo de saboteador te hace pensar que todas las dificultades en tu vida son causadas por otras personas menos por ti. Y entonces eso te quita poder para poder influir en esa situación. ¿Por qué? Porque te lavan las manos y es muy fácil decir, ok, me lavo las manos y entonces esto fue por circunstancias que no son mías. Y no podemos estar, o sea, así. Ese tipo de pensamiento te deja estancado y obviamente te deja sin motivación y te deja sin esas ganas y sin ese pensamiento de buscar soluciones. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le estás echando la culpa a los demás. Todo el tiempo te estás victimizando, todo el tiempo estás, ay no, pero es que no sé qué, pero es que yo tuve un mal día, pero es que yo me mojé, pero es que me quedé sin coche, pero es que me terminaron, pero es que no sé qué, o sea, siempre hay algo que te hace ser una víctima. Y ojo, mis queridos redescubridores, a las víctimas nadie las quiere, se los juro. Cuando alguien entra en conciencia, que es lo que yo estoy tratando de hacer en este programa siempre, que entres en conciencia de qué onda contigo y con tu entorno, cuando alguien entra en conciencia, ya te juro que llega un momento de verdad que ya le haces el feo, lo peluceas a esa persona que todo el tiempo se está haciendo víctima. ¿Por qué? Porque habla mejor de ti una persona que quiere salir adelante a una persona que todo el tiempo no acepta la culpa, se victimiza y entonces aquí tienes a tu vocecita que dices, no, fue culpa de esa persona. ¿Por qué? Porque no tienes el valor de enfrentar. Entonces, ese es otro tipo de saboteador interno que tenemos. Y otro tipo de saboteador es el de el procrastinador. Acuérdense que ya tuvimos el programa de procrastinar. ¿Qué significa? ¿Qué es? Es cuando dejas todo para después, para después, para después. Si quieren ver el programa, está en Facebook. Acuérdense que lo pueden encontrar en Radio y Televisión Semidesierto. Ahí está el titulito y lo pueden ver. Es Redescubriéndote el programa. Y entonces hablamos de eso. Pero a ver, ¿qué pasa con este saboteador? No me voy a meter en otros rollos porque ya tuvimos un programa de eso. ¿Qué pasa con este saboteador? Este saboteador cuando sale en tu cabecita, ¿no? Lo tienes aquí en tu hombro. Este saboteador te empieza a convencer que puedes dejar las cosas para después. O sea, este saboteador impide que tú puedas avanzar en tus proyectos. Por ejemplo, Carlos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Carlos tiene un examen muy importante en 2 semanas, ¿no? Pero en lugar de estudiar, se la pasa viendo televisión, series, saliendo con sus amigos y constantemente se dice,
todavía tengo tiempo de prepararme, no está tan difícil el examen, puedo empezar el día de mañana, un día antes lo estudio, y a medida que se acerca la fecha de examen, se empieza a sentir abrumado, se empieza a sentir ansioso porque no ha avanzado en su preparación. Obviamente, este tipo de saboteador no te permite avanzar, ¿no? Y entonces eso genera el estrés, empieza a generar ansiedad, empieza a generar toda esa parte que tú como persona, como ve, empiezas a dejar todo para después. Cuando sientes la presión es cuando te empiezas a sentir así. Pero tu saboteador interno te dice que tú puedes dejarlo para después, que no pasa nada, que todavía tienes tiempo, que está muy fácil. Son mente, o sea, son cosas en tu mente que probablemente ni siquiera existan. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 tipos de saboteadores: el crítico, el perfeccionista, el que se hace la víctima y el que procrastina. ¿Ok? Entonces, esos son nuestros tipos de saboteadores, los más comunes. Acuérdense que depende de tu entorno, tus circunstancias, pero todos tenemos saboteadores desde lo más sencillo, desde que te ves en el espejo y dices, qué mal me veo. Ese es un saboteador. Oye, pero qué gordo estoy, qué gorda estoy, pero ese pantalón se me ve horrible, pero es que estoy horrible, tengo muchísimas arrugas, ¿qué onda con las canas? O sea, esos son saboteadores también que surgen, o saboteadores cuando quieres hablarle a una chava que te gusta o quieres pedir un aumento de sueldo, dices, no, pero ¿cómo voy a pedir un aumento de sueldo si apenas, si sé que la empresa está pasando por mal camino? ¿Y cómo voy a pedir un aumento de sueldo si no soy lo suficientemente capaz? Si le dieron el aumento de sueldo a Chuchita, pero Chuchita sí es súper inteligente, pero yo no soy tan inteligente, yo no puedo manejar gente, no tengo el liderazgo que se necesita para ese puesto, no, mejor no lo pido. O sea, todos esos tipos de saboteadores, por eso les digo, ustedes vean qué tipo de saboteador tienes, ¿ok? Y entonces sobre eso, empieza a identificar en qué momento salen, cómo salen y qué tan seguido salen. Eso también es importante. Qué tan seguido sales y si los dejas, si le das poder a ese saboteador. Eso también es importante. Si en el momento que sale le das poder de decir, oye, no, es que mejor no le digo, no me acerco a esta chava, y tú le das poder y te das la media vuelta y nunca le hablaste, entonces quiere decir que le estás dando mucho poder a tu saboteador. A veces los escuchamos, sí, porque todos tenemos saboteadores. Entonces, si salen y los escuchamos, está muy bien, pero hay que saberlos aplacar, hay que saberlos callar y hay que darles la media vuelta para nosotros continuar, ¿ok? Entonces, ya vimos los tipos de saboteadores que nosotros tenemos. Ahora vamos a ver cuál es el origen de estos saboteadores. O sea, de dónde surgen, por qué salen, qué onda. O sea, qué onda con estos saboteadores, cómo llegaron a nuestra vida, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver. Fíjense, estos saboteadores suelen originarse desde nuestras experiencias pasadas, ¿ok? No es que de repente, ay, ya tengo un saboteador y ya, no. Desde nuestras experiencias pasadas y vienen desde las creencias que hemos adoptado desde la infancia. También de las influencias de nuestro entorno, de la educación de nuestros papás, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las experiencias que tuvimos. O sea, hemos tenido muchas experiencias que hacen que esos saboteadores salgan, pero también muchas creencias que ni siquiera a veces son nuestras. Ya he hablado de las creencias también, que a veces son cosas que nos dicen que no nos pertenecen, pero no las creemos, ¿no? Y crecemos con eso. Entonces, todos estos saboteadores pueden ser el resultado de traumas, de críticas, de bullying, de muchas, fíjense, esto es bien importante, porque eso no los creamos nosotros, de muchas expectativas sociales. Es que creemos que esto tiene que ser así, es que creemos que esto debe ser así, que una señorita no puede hacer esto, que un hombre no debe llorar, que o sea, ese tipo de expectativas sociales que a veces no las cumplimos, desde ahí pueden ser, ¿no? Y entonces tú solito te empiezas a sabotear porque crees que la vida tiene que ser así y no, mis queridos redescubridores, no es así, ¿ok? Entonces, esta parte de los saboteadores son pensamientos negativos normalmente, ¿ok? Por eso les digo que sí puede salir el angelito, pero sale más el diablo, ¿no? Entonces, estos pensamientos negativos se desarrollan a lo largo de nuestra vida,
¿no? Y entonces es una combinación de factores de todo lo que mencioné, ¿no? Anteriormente. Fíjense, las más comunes son experiencias de la infancia, que los saboteadores internos se forman a partir de estas experiencias tempranas de nuestra vida, o sea, desde que somos niños. ¿Cómo se llegan a formar? Pues con comentarios críticos de nuestros papás. Por eso les digo, aguas papás con lo que le dicen a sus hijos, porque la palabra, o sea, una palabra de ustedes o de alguien que quiere, te puede subir o te puede hundir. Entonces, aguas. Fíjense, las experiencias de la infancia puede ser, los saboteadores pueden salir con comentarios críticos de los papás, con maestros. Híjole, los maestros también luego no tienen tacto y pueden causar un problema en el niño, ¿no? Con los compañeros, toda esta parte de bullying puede hacer que una persona empiece a desarrollar una voz interna crítica, ¿no? Si alguien crece con un entorno donde se espera la perfección, pues puede desarrollar ese saboteador perfeccionista. O sea, si tú eres perfeccionista y le estás inculcando eso a tu hijo o a tu maestro, o tu maestro te lo está inculcando, pues obviamente vas a crecer o pensando que la perfección es lo mejor, y no es así, ¿ok? ¿Cómo surge otro tipo de saboteador? También es con la cultura y la sociedad. Fíjate, esta es de las más comunes. Las reglas, las normas, las expectativas sociales juegan un papel súper importante. La presión, o sea, la presión que llega a sentir el ser humano por cumplir ciertas cosas, por cumplir con ciertos estándares culturales, como el éxito profesional, como la apariencia física, como el casarse, ¿no? Muchas veces, ay, no te casaste, ya eres una solterona, y entonces tú te sientes mal porque no estás cumpliendo la expectativa, y entonces, o sea, es una rueda, o sea, de verdad es una rueda que va girando, es una espiral que no sale de tu cabeza. Entonces, aguas. Fíjense también, el comparar. Muchos papás tienden a comparar con sus hermanos. Oye, es que tu hermano sacó 10 y tú ve, ¿no? Es que tu hermano aprendió a caminar a los tal y tú no. Es que tu hermano se sabe las capitales, se los aprendió en segundo de primaria y tú vas en cuarto y no te lo sabes. O sea, esa parte de comparación lo hacemos muy seguido y a veces lo hacemos sin querer, ¿no? O sea, tu objetivo es que se dé cuenta, ¿no? El niño de, ¿cómo no lo estás haciendo, no? Vas retrasado. Pero el hacerlo así, pues obviamente puede tener como esta parte del saboteador, ¿no? Luego, este tipo, yo les decía que puede ser por la cultura y la sociedad. Obviamente puede alimentar saboteadores internos, como la parte del perfeccionista que les decía, pero la sociedad muchas veces glorifica la perfección, ¿no? Y minimiza los errores, y no debería de ser así. Entonces, lo que puede hacer que las personas se sientan insuficientes o las personas se sientan fracasadas es este tipo de expectativas sociales, ¿ok? Otro punto u otro origen del saboteador son los traumas y las experiencias negativas. Por ejemplo, las experiencias traumáticas o negativas, fíjense, puede ser desde un acoso escolar, desde el rechazo de las amistades, ¿no? De que no tienes amigos, desde el fracaso, no sé, tenías la competencia tal y no la supiste. O sea, manejar también las emociones es difícil, y más para un niño. Entonces, estas experiencias, pues pueden, obviamente te marcan, ¿no? Te dejan una marca y muy duradera, y puede hacer que estas traumas pues vayan haciendo como salga un saboteador y que sea difícil para ti superarlo. Otro origen del saboteador es el miedo y la ansiedad. Fíjense, el miedo al fracaso es de lo más común, el miedo al rechazo es de lo más común, y el miedo a lo desconocido. Estas tres cosas son un poderoso desencadenante de los saboteadores internos. Entonces, el miedo al fracaso, al rechazo y a lo desconocido. Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando haces esta parte de que dejas todo al último, que es la parte de procrastinar, pues puede surgir como una forma de evitar el miedo al fracaso. Entonces, mejor no lo haces porque, pues tengo miedo, mejor no fracaso, mejor me quedo aquí en mi zona de confort, estoy bien, ¿no? Entonces, esta parte de posponer las tareas difíciles es una forma de guardarte, o sea, es una forma de asegurarte de que no te pase nada.
y de estar en tu zona de confort. Entonces, el miedo y la ansiedad también pueden empezar a que surjan estos saboteadores. Y el último origen del saboteador, acuérdense que estamos hablando de los más comunes, puede ser de pensamientos aprendidos. Esto tiene que ver muchísimo con las creencias, ¿ok? Entonces, a lo largo del tiempo, conforme vamos creciendo, pues nosotros como personas podemos empezar a desarrollar hábitos de pensamientos negativos, que se convierten obviamente después en saboteadores internos. Estos patrones de pensamiento negativo a menudo, o sea, que son muy frecuentes, pues obviamente nos refuerzan a través de la repetición. Ya habíamos hablado de las afirmaciones y de las repeticiones. Entonces, el estarlo repitiendo y la falta de tener estrategias efectivas para manejarlas, pues obviamente este pensamiento puede surgir, cuando tú ya no sabes cómo manejarlo porque ya tienes el saboteador encima y para siempre, ¿no? Entonces, aguas con las palabras, aguas con lo que nos decimos a nosotros mismos, aguas, porque mucho de lo que nosotros nos manejamos, de lo que nosotros nos creemos, tiene que ver con eso. Fíjense, muchas veces dicen, y no sé si lo han escuchado o les han dicho, a mí me lo han llegado a decir, oye, es que a veces tienes que tener humildad, ¿no? A ver, hay que definir bien la humildad, porque a veces el dejar, ¿no? El tener humildad, dejas de creer en quién eres, en tus logros, lo que has estudiado, lo que has hecho. Y entonces dejas de decirlo por tener humildad. Entonces, aguas también con eso, ¿ok? Si tú te graduaste, estás trabajando, te va bien, son logros que tú has tenido, ¿por qué no decirlos? ¿Ok? Entonces, aguas con eso porque también nosotros lo empezamos a decir y obviamente empezamos a tener y a manifestar esos saboteadores, ¿ok? ¿Cómo identificarlos? A lo mejor me preguntarán, Karina, ¿cómo los identifico? ¿Cómo sé que son estos saboteadores internos? A ver, yo siempre les he dicho que todo el trabajo que nosotros hacemos aquí en Redescubriéndote, tenemos que tener como esta parte de autocrítica y esta parte de darnos cuenta. Entonces, y es un trabajo. O sea, si no quieres trabajarlo, o sea, no sirve de nada, ¿ok? Entonces es trabajo, ¿ok? Hay que trabajar con nosotros mismos si queremos ser otra persona. Si quieres, bien lo decían, ¿ok? Si quieres resultados diferentes, pues haz cosas diferentes, ¿ok? Si no vas a obtener siempre lo mismo. Entonces, ¿cómo los identifico? Pues para poder gestionar estos saboteadores, primero tenemos que identificarlos. ¿Y cómo los identificamos? Primero con la autoobservación. Yo les decía al principio, ¿no? Que les hacía las preguntas. Presta atención en tus pensamientos, en tus emociones, en diferentes situaciones. Y entonces empieza a darte cuenta cuándo surgen esos saboteadores. Cuándo somos más críticos con nosotros. En el trabajo, en mis relaciones, con mi familia, con las personas débiles, con las personas que siento que son fuertes, ¿con quién o con qué? ¿En qué situaciones? Y obviamente empieza a revisar cada cuándo surgen esos saboteadores. O sea, somos nuestros mayores críticos cuando, ¿no? Podemos sentir que no somos tan suficientes cuando, ¿no? Entonces, tienes que empezar a observarte y tienes que ser muy crítico, ¿ok? Porque es la única forma de que lo vamos a frenar. Vamos a ver estrategias, como siempre. Ya saben. Luego, aquí te da como esta parte de una vez que los identifiques, te dicen que tengas casi como un diario, ¿no? Anotas tus pensamientos negativos y busca patrones, porque muchas veces se repiten esos patrones, pero en nuestro día a día no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, el escribirlos te puede ayudar a identificar estos patrones de pensamiento negativo y empezar a trabajar con estrategias para hacerlo de una manera efectiva. Entonces, si los empiezas a reconocer, empiezas a desafiarlos, a desafiar tus propios saboteadores y entonces tú puedes empezar a cambiar tus pensamientos y mejorar tu bienestar. Todo depende de ti, es un trabajo interno, no hay más, ¿no? Luego, otro, y que creo que nos puede ayudar a reconocerlos, es el feedback. El feedback es cuando te dicen lo que una persona piensa de ti, ¿no? Entonces, las personas que son muy cercanas a nosotros pueden ayudarnos a identificar comportamientos autosaboteadores que hemos tenido, ¿no? Muchas veces nuestros saboteadores internos o comportamientos,
autosaboteadores, pueden ser difíciles de identificar por nosotros mismos. A veces no es tan fácil, ¿ok? Estamos muy acostumbrados a nuestros patrones, a nuestro día a día, a lo que hacemos, a nuestros pensamientos, a nuestro comportamiento, que a veces no nos damos cuenta de cómo nos están afectando. Entonces, en este caso, es bueno preguntarle a las personas cercanas, ¿qué onda? ¿Cómo nos ven? ¿No? ¿Cuál es nuestro feedback? ¿Y cómo funciona eso? Fíjense, las personas que nos rodean, como amigos, familiares, colegas, pueden ver ciertos comportamientos que se repiten y pueden observar ciertos patrones que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, al recibirlo, pues podemos identificar patrones recurrentes. Por ejemplo, un amigo puede notar que siempre pues ponemos las tareas, ¿no? O que hablamos negativamente sobre, no, es que no voy a poder, no, es que nos van a ganar, no, es que nos van a hacer, no, o sea, entonces el amigo, una persona cercana te lo puede decir. Aparte que nos ayude a identificar nuestros saboteadores, pues las personas cercanas a lo mejor pueden ofrecer nuestro apoyo, nuestro consejo, nos pueden a lo mejor a decir, ayudarnos a manejarlos, pueden compartir sus experiencias, sus estrategias, ¿no? Entonces, es bueno pedir feedback, ¿no? Por ejemplo, una vez conocí una persona llamada Ernesto. Era una persona que siempre se sentía abrumada antes de presentar cualquier informe de trabajo y a menudo se decía a sí mismo, es que no soy suficientemente bueno, es que temo que mis colegas me critiquen, y Ernesto no se daba cuenta de su patrón de pensamiento, ¿no? Un día su amigo Juan le menciona que había notado, pues Ernesto, que siempre está nervioso ante las presentaciones, que se habla de manera muy crítica. Y entonces le dijo, oye, es que he notado que te preocupas demasiado cuando vas a presentar, te dices cosas que no eres bueno, que tu trabajo no está bien, y creo que eso te afecta, ¿no? Entonces, gracias a esto, como que Ernesto pudo darse cuenta de que sí lo hacía. Y entonces le pidió a Juan, esto sí fue real, le pidió a Juan que cada vez que empezaran con la presentación, que él le empezara a decir, es que no va a salir bien, él le dijera, a ver, cálmate, respira, todo está bien, y ya no lo dejaba hablar. Entonces Ernesto empezaba a callar su vocecita y así fue como le funcionó. Entonces, elige personas de confianza, pero eso sí, tienes que ser muy receptivo, ¿no? O sea, la verdad duele, obviamente, y a veces puede ser difícil de escuchar. Entonces, pues pon a tu mamá, o sea, alguien que de verdad no te pueda, que no te lastime, pero que sí te diga las cosas para que las puedas ir trabajando y te des cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra parte donde creo que puedes darte cuenta de qué onda, ¿no? O sea, es mucho trabajo, por eso les decía, es mucho trabajo personal, y si tú no te das cuenta, pues pide ayuda y dilo, ¿no? Y lo ideal es anotarlo. La verdad es que para mí ese es como muy bueno. Ahora, vamos a ver cómo vamos. Son 11:39, ok, nos queda poco de tiempo de programa. Y no quiero irme sin darle las estrategias para poder manejar los saboteadores, ¿ok? Entonces, el primero es, como les decía, pues estar conscientes. Si tú no estás consciente de que o sea, de que te saboteas a ti mismo, si tú no lo aceptas, porque también hay que aceptarlo, ¿ok? Si eres el de la víctima, te va a costar más trabajo aceptarlo, pero ve trabajando en ti, o sea, sé honesto y honesta contigo misma. Entonces yo siempre les digo, pues no somos moneditas de oro, obviamente tenemos nuestras fallas. Entonces lo primerito que nosotros tenemos que hacer es reconocer cuándo y aceptarlas y ser súper honesto. Aquí también en la parte de las estrategias, a lo mejor lo voy a repetir, pero sí es escribir estas partes de pensamientos negativos. ¿En qué situaciones salen? ¿Qué es lo que te dices? O sea, ¿qué es lo que te dicen tus saboteadores? Entonces empieza a identificar esos patrones para que sepas qué onda, ¿no? Y entonces, un consejo te dicen es que si no los ves a simple vista, un consejo es que lo puedas meditar, que en tus pensamientos, cuando estés tranquilo, ¿no? Si puedes meditar, padrísimo, pero si no, en esta parte ya hemos hablado muchas veces de la respiración, pero que tengas atención plena en eso, o sea, que te concentres si quieres 3 minutos, 5 minutos, que estés respirando y entonces tengas una concentración plena para estar más consciente de tus pensamientos y de tus emociones, ¿ok? Entonces, eso, el escribirlos y el meditar y estar consciente, ese es uno. El segundo a mí me encanta, y justo ayer yo platicaba con mi esposo de estas palabritas y hasta él me dijo, no, es que yo no estoy de acuerdo.
¿ok? Y se vale, no todos tienen que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Esto es desde mi experiencia, desde mi estudio y desde lo que yo he vivido, ¿ok? Y de lo que me ha funcionado, ¿ok? Entonces yo se los dejo. Este a mí me encanta. Se le llama reencuadre positivo. ¿Qué es el reencuadre positivo? Es cambiar tu diálogo interno, ¿ok? Entonces, cuando notas tus pensamientos negativos, se dice que los tienes que encuadrar, ¿no? Y cambiarlos a positivo. Por ejemplo, si normalmente te dices, es que nunca seré lo suficientemente bueno, o no soy lo suficientemente bueno, o no sirvo para esto, cositas así que tengan que ver, puedes cambiar luego, o sea, hacerte consciente, el decir, es que no soy lo suficientemente bueno, cambiarlo y entonces decir, estoy haciendo lo mejor que puedo y estoy aprendiendo cada día, ¿no? Estoy haciendo lo mejor que puedo y estoy aprendiendo cada día. Entonces, este tipo de cambiar las palabras, por ejemplo, justo, ¿no? Les decía que ayer con mi esposo yo decía, ya les había dicho yo aquí en este programa que yo no creo en el fracaso. O sea, para mí la palabra fracaso no me gusta. Y se me hace muy fuerte, ¿no? Entonces dicen, es que es un fracaso, es que fracasaste, es que te divorciaste y es un fracaso porque no pudiste. No, para mí es un aprendizaje, ¿no? Y entonces mi esposo me decía, pero sí se vale fracasar. Sí, ok, tú lo ves como un fracaso, yo lo veo como un aprendizaje. A mí la palabra se me hace muy fuerte, entonces yo prefiero cambiarla, ¿no? Y justo hablábamos de la palabra también, la palabra cáncer. A mí se me hace una palabra muy fuerte. Entonces, en vez de decirla, ¿por qué no dices tengo una enfermedad, ¿no? Tengo un padecimiento, en vez de decir la palabra que a mí se me hace muy fuerte. Entonces, esto se los dejo, yo lo dejo en la mesa y ustedes deciden, ¿ok? Entonces, trata de cambiar tu diálogo interno. Si eres consciente de que te estás saboteando, después puedes tener un cambio positivo y entonces cambia las palabras para que te resuenen de diferente manera y eso es un gran ejercicio, ¿no? O sea, las afirmaciones positivas, ya tuvimos un programa de afirmaciones, lo pueden ver en Facebook, las afirmaciones positivas te ayudan, ¿no? Esta parte de contrarrestan los pensamientos negativos y entonces incluyen el yo soy capaz, yo soy competente, confío en mi habilidad para manejar desafíos. Yo, por ejemplo, a mis hijas, cuando los llevo a la escuela, están chiquitas, entonces yo empecé desde ahorita para que no salga ese saboteador. Yo a mis hijas todas las mañanas o cuando las llevo yo o cuando tengo oportunidad les digo yo soy fuerte para que lo repitan. Yo soy fuerte, yo soy valiente, yo soy inteligente y todo lo que se me proponga lo puedo lograr. Entonces es un diálogo interno que quiero que ellas tengan para que siempre se sientan fuertes, valientes, inteligentes y que todo lo que se les presente lo pueden lograr. Es un diálogo interno que yo ya les estoy metiendo desde ahorita. Entonces yo creo que sí sirve esta parte del encuadre positivo, ¿no? Cambiar tus pensamientos. Otro punto es otra estrategia, otro tip es tener metas realistas. O sea, si no tienes una meta realista, el sentirte frustrado, tu frustración, esa es la palabra que quiero usar, tu frustración es mayor. Entonces, un consejo es divide tus objetivos en pasos pequeños, ¿no? Baby steps, que es como le llaman, pasos de bebé. No quieras así, ya quiero hacer esto. Entonces, si no llegas, tu frustración es mayor, ¿ok? Entonces, divide tus objetivos en pequeños pasos que sean manejables y obviamente esto te va a ayudar a reducir la sensación de abrumo y te va a ayudar a mantener el enfoque, ¿no? Y celebra tus logros. O sea, reconoce tus éxitos, celébralos, por muy pequeños que sean, refuerza esta parte de actitud positiva y motiva a seguir adelante. Entonces, ese es otro consejo que yo te puedo dar. La parte de abrazarte y de tus logros. No sé si les ha pasado y alguna vez inténtenlo. Imagínense que los van a presentar en un super auditorio y entonces tienes que entregar tu bibliografía de quién eres y lo que has hecho para que te presenten, ¿no? A mí me ha pasado cuando me llegan a presentar cuando doy cursos que digo, órale, ¿no? O sea, ¿qué me pasó la primera vez que lo escuché de otra persona cuando leyó pues sí, el quién soy, mi bibliografía y que me presentó? Yo hasta me sorprendí de mí misma, o sea, dije, wow, o sea, todo eso he hecho, todo eso he estudiado, o sea, hasta yo me sorprendí. Entonces, hagan su bibliografía como si alguien más se la leyera y date cuenta todo lo que has logrado. Entonces, ese también es un muy buen ejercicio. Ya habíamos hablado del feedback, ¿no? Que es la retroalimentación, así se le llama.
busca la opinión de las personas que obviamente con las que tengas confianza, ¿no? Ese también puede ayudarte de una manera objetiva. Y el apoyo, o sea, busca este apoyo de familiares, de amigos, de colegas, de personas que te animen, que te digan, oye, no te hables así, oye, frena, ¿no? Que si ya saben, como el ejemplo que les puse de Juan y Ernesto, ¿no? Si Juan ya sabía que Ernesto se ponía así, pues antes de la presentación lo distraía cuando él empezaba, pero es que no, a ver, va a salir bien, o sea, le ayudaba, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no pedirle ayuda a alguien más? Luego, las creencias. Este es un punto muy importante y es una estrategia que tenemos que cambiar. Cuestiona tus creencias. Fíjate, es bien rudo, pero de verdad, pregúntate si tus pensamientos negativos son realmente ciertos. Ojo, lo voy a repetir. Pregúntate si tus pensamientos negativos son realmente ciertos. ¿Realmente hay una evidencia que los respalde? ¿Hay una evidencia que dé fe y legalidad de esos pensamientos negativos? ¿O podrías estar exagerando o siendo demasiado duro contigo mismo? Pon a la balanza. ¿Realmente es cierto ese pensamiento negativo? ¿Realmente trae una evidencia? ¿O tú estás exagerando y estás siendo demasiado duro contigo mismo? ¿Ok? Entonces, ese es un ejercicio que te tienes que preguntar. Cada vez que salga este saboteador, pregúntate eso, ¿no? Y desafía las suposiciones. O sea, una estrategia también es desafía las suposiciones. Cada vez que te enfrentes a un pensamiento negativo, desafíalo. Pregúntate si hay otra manera de ver la situación. Voy a explicar tantito. Desafiar las suposiciones implica cuestionarte, implica reevaluar los pensamientos negativos. Es un proceso de detenerse, de analizar objetivamente y saber si nuestros pensamientos están basados realmente en hechos reales o son percepciones mías distorsionadas. Esto nos va a ayudar a ver las situaciones desde otra perspectiva y empezar a desarrollar una mentalidad más equilibrada y positiva, ¿no? ¿Cómo desafiar las suposiciones? Fíjate, reconoce cuando estás teniendo un pensamiento negativo o una suposición. Pregúntate si hay evidencia concreta que respalde ese pensamiento, si es un hecho o es una interpretación. Piensa en otras formas posibles de ver la situación. O sea, ten A, B y C, ¿ok? Piensa también, otra opción es, piensa también cómo lo vería alguien más. ¿Hay alguna interpretación más positiva o neutral? ¿Ok? Busca evidencia, o sea, busca esas pruebas que respalden. Esto puede incluir hechos, experiencias pasadas fíjense, opiniones de otras personas que no son tuyas, pero las adoptaste, ¿ok? Entonces, busca realmente la evidencia y reformula tu pensamiento. Basado ya en una nueva evidencia, ya analizando si realmente es tuyo, si tú estás exagerando o cómo o de dónde está surgiendo, y entonces prueba las alternativas y reformula tu pensamiento de una forma más realista, positiva y constructiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Marta se da cuenta de que está asumiendo, bueno, ahí les va, es que ¿cómo ando de tiempo? Ok, me lo voy a echar rapidísimo la situación. Marta entrega un informe en el trabajo, pero no recibe comentarios de su jefe, ¿no? El pensamiento negativo es, mi jefe no me dijo nada, no le gustó, no soy buena en mi trabajo, otras veces me dice, y entonces empieza, ¿no? Entonces, identifica el pensamiento negativo, Marta se da cuenta de que está asumiendo lo peor de su trabajo, ¿ok? Cuestiona, ¿es un hecho real que a su jefe no le gustó? No, es una suposición, ¿ok? ¿Ha recibido feedback negativo en el pasado? No. Entonces, ¿por qué supones que a tu jefe no le gustó? ¿Se fijan? Luego es, considera las alternativas. Y entonces empieza Marta. Quizá mi jefe ha estado ocupado con otras tareas, no tiene tiempo de revisar el informe. Puede ser que mi jefe confíe tanto en mi trabajo y entonces no ha tenido tiempo de revisarlo y así lo mandó. O puede ser que mi jefe quiere discutir esto cuando se desocupe, ¿no? La próxima semana. O sea, fíjense cómo empiezas a considerar estas alternativas. Luego buscas la evidencia, ¿no? Entonces la evidencia sería, Marta recuerda que su jefe le ha dado buen feedback positivo anteriormente. Marta recuerda que su jefe alguna vez mencionó en la última reunión que esta semana estaría muy ocupado con otro proyecto. O sea, como que ya empiezas a poner las cosas sobre la mesa. Ya no te estás viajando, ya no te lo tomas personal. Y entonces reformulas tu pensamiento y empiezas.
es posible que mi jefe no haya tenido tiempo de revisar el informe porque tiene mucho trabajo y no recibir comentarios inmediatos no significa que no le haya gustado. Exactamente, Marta, ¿no? Entonces, pues es así, ¿no? A lo mejor otro pensamiento sería, puedo esperar a nuestra próxima reunión para recibir el feedback, ¿no? También lo puede hacer. Entonces, pues este es el proceso, digamos, por eso me tardé en cómo desafiar las suposiciones. Me voy a aventar rapidísimo las otras estrategias. Otras estrategias es cuidado personal, o sea, asegúrate de cuidar tu salud física, emocional y mental. Otra estrategia es desarrolla la resiliencia, o sea, esta parte aprende de los fracasos, por eso les digo que no es un fracaso, es un aprendizaje, empieza a aprender de tus fracasos y entonces velos como una oportunidad, ¿no? Úsalos como oportunidad para aprender y para crecer. Otro punto y otro tip es visualización positiva, ¿no? Dedica minutos a visualizarte alcanzando tus metas, sintiéndote exitoso y esto te va a ayudar a reforzar una mentalidad positiva. Y esto es bien importante, empieza a establecer límites. Di no cuando sea necesario, no sobrecargues tu agenda y aprende a decir no a tareas y a responsabilidades que no son prioridad o que a veces no son tuyas. ¿Por qué? Porque eso puede sobrepasar tu límite y entonces hacen que te empieces a sabotear, ¿ok? Y la última sería, las últimas dos serían educación continua, o sea, constantemente, como lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, enfréntate a ti, ten confianza, analízate, ve cómo te comportas, realmente trabaja en ti. Y por último, la autocompasión. Trátate a ti mismo con la misma amabilidad con la que tratas a un amigo, ¿ok? Entonces, eso me gusta muchísimo. Trata de ti con la misma amabilidad con la que tratas a un amigo. Y entonces, mis queridos amigos, pues implementar estas estrategias te puede ayudar a reducir esta parte de los saboteadores, ¿no? Una mentalidad resiliente, positiva, y acuérdense que cada persona es diferente. Y como conclusión, mis queridos amigos, porque ya se acabó el programa, que ahora sí se me fue, ahora sí creo que hablé muy rápido. Ya me están diciendo allá en cabina que sí. Creo que hoy hablé muy rápido, pero es que quería darles todo este tema. Se me hace un gran tema. Luego lo voy a volver a hacer, yo creo. Y entonces, como resumen, hemos explorado qué son los saboteadores internos, cómo se manifiestan, cómo podemos identificarlos, gestionarlos, cómo reconocerlos y trabajar sobre nuestros saboteadores internos. Recuerda que todos los tenemos, pero no debemos permitir que nos dominen. Con las estrategias adecuadas y con un compromiso de nuestra parte y de nuestro crecimiento personal, podemos superarlos. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos aquí en Redescubriéndote. Espero que este programa te haya sido útil, sobre todo a la personita que nos escribió para pedirlo. Acuérdense que lo pueden repetir en Facebook. Yo soy Karina Gemer. Me encuentran en mis redes sociales, Karina con K, Gemer es H-E-M-E-R. Y bueno, pues no se pierdan nuestro próximo episodio, donde vamos a estar hablando sobre un tema que seguro será de tu interés. Y si tú quieres que yo hable de un tema en especial, escríbeme en mis redes sociales o aquí en el teléfono de cabina. Recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Universidad 95.9. Nos escuchamos el próximo viernes a las 11 de la mañana aquí en Redescubriéndote. Y recuerden que deseo que todo lo bueno los encuentre, los siga y se quede con ustedes. Sigamos vibrando alto y que tengan excelente fin de semana. Chao. Hola, soy Karina Gemer y los invito a escuchar Redescubriéndote. En nuestro nuevo horario todos los viernes a las 11 de la mañana, en donde te invitamos a explorar nuevas formas para conectarte de manera más profunda con tu vida y tu entorno. Te esperamos y vibremos alto.